Bueno, lo que vamos a hacer ahora es retomar, digamos, el video que estábamos viendo los otros días. Para terminar, porque en realidad faltaban 15 minutos más, así que hago este video para terminar la reunión que hicimos el jueves. Así que ahora voy a compartir la pantalla para retomar la presentación que les estaba mostrando. Bueno, voy a retomar esto en la parte de... vamos a ir primero en pantalla completa. Habíamos llegado a esta partecita. eh, Habíamos llegado a esta partecita donde habíamos visto la tecnología magnética y donde veíamos que una de las periféricos de almacenamiento que ha quedado a través del tiempo, ustedes saben, digamos, que hay una permanente evolución, digamos, en la tecnología informática. Por ejemplo, hoy en día es muy común usar las memorias flash o las pendrive, pero sin embargo, qué sé yo, en las notebooks o en las computadoras de escritorio todavía se usan los discos rígidos, que tienen gran capacidad de almacenamiento. Entonces quería mostrar estos detalles. Ya les había mostrado que los discos rígidos tienen esta estructura de platos, que cada plato tiene como un sistema, digamos, de coordenadas formado por pistas, que son esos anillos concéntricos, que a su vez están subdivididos en sectores. Y que se puede acceder a la superficie del plato por arriba o por abajo a través de unos cabezales. O sea, el disco va girando y el cabezal se va moviendo sobre esa superficie, así en este sentido, con lo cual se barre toda la superficie del plato, ¿no? Ahora, si uno separa en un plato, tiene como en esos sectores, hay unos sectores que son muy importantes, que se lo estoy mostrando acá. Hay un sector cero o sector de arranque, eso está no solamente en los discos rígidos, sino también que está en los disquetes, el sector de boot o de arranque del disco, que hay un pequeño programita que le da una cierta información al sistema operativo para que empiece a trabajar sobre esa superficie. O sea, uno de los datos que están ahí es cómo está configurada esa superficie, cuántos sectores son, cuántas pistas son, de qué tamaño es cada sector, etc. Fíjense que hay también un programa inicial de carga, que es este que estoy comentando, o de arranque, y después sigue este sector que se llama tablas de particiones, y otra tabla más, son dos tablas, que se llama tabla de asignación de archivos, o la File Allocation Table, en inglés, se más conocida como FAT. Esa tabla es la que dice, por ejemplo, un archivo empieza en el sector 3, pista 5. ¿Qué pasó? Cuando fue grabado el archivo, el cabezal estaba sobre el sector 3, pista 5, y ahí empezó a grabar el archivo. Cuando lo empieza a grabar, empieza a ocupar más de un sector, ocupa 2, 3, 4, 5, hasta que llega un punto que puede ser que llega a un sector que ya está ocupado por otro archivo. Entonces, ¿qué hace el cabezal? Se desplaza hacia otra pista, pero previamente graba, antes de desplazarse, deja la información de a qué sector y a qué pista va a continuar el archivo. Supongamos que si era en la pista 6, en el sector 2, entonces sigue escribiendo el archivo hasta que lo termina. Con tal suerte de que en la tabla, en la FAT, la única información que está grabada es el nombre del archivo, el tamaño total que tiene y dónde empieza. O sea, dice en dónde empieza solamente. Los pedacitos que van quedando sueltos
en la grabación, o sea, esos pedacitos que yo digo, empecé a grabar, me encontré un sector ocupado, el cabezal se desplazó y siguió grabando en otro lado. Esa información está al final de ese pedacito de archivo, no está en la FAT. De modo que un archivo puede ocurrir que el mismo archivo esté en distintos pedazos o partes dentro de la superficie del disco. Y pueden estar separadas estas partes. Esto es particularmente cierto en el sistema operativo que más se usa, que es el Windows. ¿Por qué les cuento esto? Porque una cosa que ocurre es que ustedes saben que existen los virus informáticos, o sea, los programas, virus, que una de las cosas que hacen es atacar, digamos, los medios de almacenamiento y borran la información de los discos rígidos, ¿no? Bueno, lo que hacen esos programas en realidad no es que borran los archivos completos, lo que borran es la FAT. O sea, agarran la FAT y la borran, con lo cual uno pierde los principios de los archivos. Pero los archivos siguen estando en la superficie. De modo tal que uno puede, con un programa, recuperar esa información. Lo que pasa es que los recuperadores de archivos, ¿cómo hacen? Y bueno, empiezan a barrer, supongamos, empiezan en la pista 0, hasta que encuentran el comienzo de un archivo, lo empiezan a grabar en otra parte, lo van leyendo, y cuando llegan al final, el pedacito, ustedes saben que al final de ese pedacito dice dónde está el próximo pedacito, van a ese lugar, siguen leyendo, cuando termine ese pedacito siguen donde diga, al tercer pedacito, y así van armando el archivo. El problema es que a lo mejor no lo agarran justo en el sector que es el primero, lo agarran en el sector que es el segundo. Entonces ya el archivo queda corrupto, ¿no? Se recupera la información, pero hay información que ya es irrecuperable. Supongamos una foto. Supongamos que una foto lo agarra en el sector, está dividido que son 4 partes y lo agarra el recuperador en la parte 3. Y va a agarrar la 3, 4 y 5, digamos, pero la parte 1 y 2 le falta. Por lo tanto, cuando vean la foto le va a faltar parte, se va a ver como pixelado, se va a ver roto, digamos, la foto. Ahora, si hay un archivo de texto, bueno, si el archivo de texto lo agarra la parte 3, yo después lo puedo reconstruir, yo puedo, a lo mejor en otra pasada, me agarro la 1 y 2 en otro archivo separado, los miro los dos y los uno, y recupero el archivo completo de texto. Esto es una de las cosas que pasan cuando un virus nos ataca. Digamos, la información aparentemente se pierde, pero si uno tiene un programa adecuado, puede recuperarla, porque la información todavía está ahí. Bueno, espero que lo hayan entendido. ¿Cómo hacen la información para ser grabada? En particular, en el caso de los magnéticos, puede ser que se magnetice o desmagnetice. Fíjense, acá hay un dibujito. El cabezal es como una bobina que induce una corriente eléctrica y hacen que las partículas queden como ordenaditas. Cuando estén ordenadas, tiene una información, cuando estén desordenadas, tienen otra, digamos. Y eso es lo que le permite reconocer la existencia de información o no. La tecnología óptica, que es la que usan los CD, los DVD, lo que hace es, usa un láser y la superficie del disco DVD o CD o DVD Blu-ray tiene como unos pelitos de plástico. Entonces el cabezal, el láser, lo que hace es calentar ese pelito y ese pelito se inclina o queda vertical. Cuando quiere leer, lo que hace es tira un haz de luz y depende cómo refleje la luz, interpreta si eso es o un 0 o un 1. O sea, si es un bit. Acuérdense que la unidad mínima sería el 0 o el 1, que es el bit. O sea, un bit es o 0 o 1. ¿No? Ahora, un conjunto de bits es lo que se llama un byte. Generalmente las palabras empezaron al principio eran con 8 bits, con 8 bits se formaba un byte. Y eso era, por ejemplo, una letra, la letra A. Actualmente, como las computadoras tienen mucho más capacidad de almacenamiento,
se pueden formar con caracteres, se puede dedicar, digamos, por ejemplo, 16 bits para un solo byte, y eso ser un carácter, depende de los sistemas. Se puede permanecer, se puede emplear, digamos, mucho más bits que antes, para una sola letra. Ya lo vamos a explicar un poquito más al final de esto. Bueno, en definitiva, el CDR, los CD, en particular el CD, por ejemplo los de música, pueden ser regrabables o no. Regravable quiere decir que vos lo podés volver a grabar por una segunda vez, y cuando es ROM, es Read Only Memory, quiere decir que se puede grabar una única vez. En general, los DVD sí te permiten grabar y volver a grabar, pero esto no se puede hacer tampoco tantas veces, porque al final, como yo le dije, son como si fueran pelitos de plástico que son calentados y vueltos a su lugar por el cabezal láser. Llega un momento que se agota, digamos, esa capacidad, digamos, de formación del plástico, ¿no? Bueno, aquí hay una comparación de tamaño, esta tabla, donde compara los CD, los DVD. Al principio había DVD que se grababan solamente de una cara, después apareció DVD que se pueden grabar de los dos lados. Pero esta tecnología todavía está sobreviviendo, digamos, pero no es una tecnología, digamos, que pareciera tener mucho futuro, sobre todo porque, bueno, han aparecido muchas otras alternativas, ¿no? Estas, por ejemplo, que son magnéticas, son del tipo de disqueteras externas, pero en realidad son disquetes que tienen mucha capacidad, eso también ya no se usa más. Y lo que estamos usando hoy en día, digamos, ¿no? Las memorias flash, eh, son memorias, digamos, parecidas a la memoria RAM, ¿no? Que son muy rápidas, tienen mucha velocidad, por eso también, y además se puede en un espacio muy reducido almacenar bastante información, ¿no? O sea, una memoria del tamaño de la uña de un dedo, uno puede tener 16, 32 GB de memoria, ¿no? Son bastante importantes la capacidad. Fíjense que acá está comparando el tamaño de un fósforo con distintas memorias flash. Bueno, ustedes las conocen bien porque las usan en los teléfonos, en estos dispositivos, ¿no? Bueno, para cerrar, esto es lo que nos faltaba decir, digamos, el tamaño, digamos, de las cosas en informática. Fíjense que yo les decía que un bit sería un 0 o un 1. Si uno reúne un conjunto de 8 bits, piensen que esos 8 puede haber algunos que son 1 y otros que son 0, ¿no? Entonces eso es un número binario, le llamamos. Se llama binario porque solamente son números que se representan por dos tipos de dígitos, o el 0 o el 1. Distinto del sistema nuestro, que es un sistema decimal, no es binario, es decimal. Tenemos 10 dígitos, del 0 hasta el 9, para representar los números. En el sistema binario tenemos nada más que 0 y 1. Bueno, con una cierta combinación de 0 y 1, con 8 posibles 0 y 1, yo formo un byte. ¿eh? Y un byte sería un carácter, una letra. Yo con eso puedo representar una letra. Bueno, ya se ha decidido hace muchos años qué número binario era la letra A, qué número binario era la letra B, por ejemplo, a las minúsculas, la C, la D, así hasta llegar a la Z. Después se le dio un número binario a la A mayúscula, a la B mayúscula, a la C mayúscula, así hasta terminar las letras y seguir con los números. O sea, el número 0, decimal, el número que nosotros entendemos los humanos, tiene un cierto número en binario. Y todo eso es una tabla, es un acuerdo, se llama tabla ASCII. Esa tabla la pueden después googlear y buscar. Esa tabla es respetada, digamos, en el mundo de la informática, y es una referencia, digamos, ¿no? Entonces, en cualquier parte del mundo, cuando
uno digita un carácter A, es representado de la misma forma desde el punto de vista del byte, del mismo número binario, y coincide con lo que dice la tabla, que debe ser, o sea, el mismo número que está en la tabla. Por eso a veces uno cuando en un teclado no encuentra un carácter, porque no está en el teclado, no está accediendo, uno puede usar, por ejemplo, la tecla AL y entra en el número del carácter y te aparece en la pantalla, ¿no? Ese número sería el número decimal que la computadora automáticamente lo traduce a binario y te lo representa en el monitor. Bueno, así que un byte sería un carácter. Ahora, si uno, digamos, generalmente se va escalando a través de esta unidad, fíjense que son el kilobyte, el megabyte, gigabyte. O sea, normalmente uno habla de gigabyte actualmente, por ejemplo, la unidad más usada es gigabyte. O sea, ¿pero qué es un gigabyte? Un gigabyte sería 1024 megabytes. ¿Pero qué es un megabyte? Son 1024 kilobytes. Y un kilobyte son 1024 bytes. O sea que un gigabyte serían como 1024 millones de bytes. O sea, un gigabyte más o menos es la información que entra en una biblioteca más o menos mediana. O sea, si yo convirtiera en caracteres, todos los caracteres de los libros de una biblioteca, cada carácter lo convierto en byte, y bueno, un libro a lo mejor tiene algunos megas, digamos, ¿no? Pero si yo multiplico esos megas por 1000, llego recién al giga. O sea que gigabyte es una cantidad enorme de caracteres. Y sí en medidas más grandes, digamos. O sea, 1024 gigabytes. O sea, creo que esto les da una idea del orden, del tamaño de las cosas, ¿no? Pero esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Por ahora yo terminaré con esto y entonces sí están listos con este video para hacer la actividad que les voy a enviar. Les mando saludos y seguimos en contacto.